¿Alguna vez te has preguntado si el diezmo es obligatorio para los cristianos de hoy? ¿Estamos realmente bajo una ley divina que exige dar el 10% de nuestros ingresos? ¿O hay algo más profundo que tu iglesia tal vez nunca te ha contado? Y si te dijera que el diezmo que muchos hoy consideran un mandato sagrado fue en realidad una práctica temporal, diseñada para un pueblo específico, bajo un pacto que ya no está vigente. ¿Y si te revelara que tu generosidad no debe nacer del miedo ni de la obligación, sino de una libertad profunda que solo el Espíritu Santo puede producir en tu interior? Imagina por un momento que llevas años dando el 10% de tus ingresos, no como un acto de amor, sino como una forma de evitar la maldición, el castigo o el rechazo divino. Imagina que has vivido bajo la sombra de una doctrina que ha confundido compromiso con esclavitud y fidelidad con presión. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que Jesús jamás exigió el diezmo? Que los apóstoles jamás impusieron esa carga, que en el corazón de Dios no hay cuotas, hay rendición. En este estudio vamos a entrar en un territorio que muchos temen explorar. Vamos a desmantelar con la palabra las estructuras religiosas que han puesto grilletes donde Dios ofreció libertad. No es un ataque a la generosidad ni a la ofrenda. Es una defensa de la verdad, una restauración del mensaje original del Evangelio, donde lo que se entrega no es un porcentaje, sino el corazón completo. Este mensaje no está en contra de dar, está en contra de la manipulación y el uso del miedo como herramienta de control espiritual. Es una invitación a vivir una fe auténtica, guiada por el Espíritu, llena de libertad, verdad y obediencia real. Hoy te voy a mostrar 3 secretos bíblicos que la mayoría de las iglesias no te han enseñado. Secretos que no solo explican el origen real del diezmo, sino que revelan cómo Dios espera que sus hijos vivan y den bajo el nuevo pacto de gracia. Y lo más importante, este video no es solo enseñanza, es un llamado a la libertad espiritual. Porque si alguna vez has sentido presión, culpa o temor al hablar de finanzas en la iglesia, necesitas escuchar lo que Dios está por revelarte hoy. Pero antes de comenzar este viaje, quiero que hagas una declaración espiritual poderosa. Escribe ahora mismo en los comentarios: dame discernimiento, Señor. Esa declaración será un pacto espiritual que no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que más personas reciban este mensaje. Dale me gusta al video, porque cada vez que lo haces, ayudas a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan una fe libre del temor y fundamentada en la verdad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es un entretenimiento, es un refugio espiritual, un espacio donde la palabra de Dios se predica con verdad, sin ataduras religiosas. Muchos no tienen iglesia cerca, pero tú, con un solo clic, puedes unirte a una comunidad de fe que está despertando. Estás listo para romper cadenas, para dejar atrás los pesos impuestos por el sistema y entrar en la plenitud de la libertad que Cristo compró para ti con su sangre. Entonces, abre tu corazón, silencia las voces del pasado y prepárate, porque estás a punto de descubrir que Dios no quiere parte de ti, te quiere por completo. Vamos a comenzar. Para comprender lo que realmente espera Dios de nosotros en cuanto a nuestras finanzas, primero necesitamos regresar al principio. Porque cuando vemos con claridad el origen del diezmo, entendemos que muchas de las enseñanzas que hoy consideramos sagradas, en realidad fueron instrucciones dadas para un tiempo, un pueblo y un sistema completamente diferente al que tú y yo vivimos hoy. Muchos creyentes crecieron escuchando que el diezmo era una obligación inquebrantable,
Se repitió tantas veces que quedó grabado como una verdad absoluta, sin cuestionamientos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a examinar en qué contexto nació esa práctica? ¿Quién la estableció? ¿Y con qué propósito? El primer secreto bíblico sobre el diezmo lo encontramos en Levítico 27:30, donde se nos dice: el diezmo de todo producto del campo, del grano que produce la tierra o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. A simple vista, este versículo puede parecer una evidencia clara de que el diezmo es un mandato eterno. Sin embargo, cuando miramos con atención lo que Dios está revelando en este pasaje, nos damos cuenta de algo que cambia completamente nuestra perspectiva. El diezmo no fue entregado como un principio universal de adoración, sino como una instrucción legal para una nación específica, Israel, dentro de un pacto que ya no nos gobierna. Ese pueblo vivía bajo un sistema completamente distinto al nuestro. Era una estructura teocrática, en la que Dios mismo dirigía cada aspecto de la vida social, espiritual y económica. Un sistema agrícola, donde la tierra, la cosecha y los frutos eran la base de sustento, y también tribal, porque cada tribu tenía una función y una herencia específicas dentro del territorio prometido. Pero había una tribu diferente, la tribu de Leví. Esta tribu no recibió tierras como las demás. Dios la apartó para el servicio exclusivo en el tabernáculo, y como ellos no podían trabajar ni cultivar para sí mismos, el Señor diseñó un medio de provisión, el diezmo. Así lo expresa con claridad Números 18:21, cuando el Señor dice: a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. No era una ofrenda espontánea, sino una asignación establecida como parte de un sistema legal, económico y espiritual para sostener a quienes servían día y noche en el templo. ¿Puedes ver la diferencia? El diezmo en su origen no era una práctica devocional basada en la fe, como muchas veces se nos ha enseñado. Era una ley dentro de un sistema que unía gobierno, culto y economía. No era un acto de libertad, era una responsabilidad civil. No era una decisión del corazón, era una obligación del pacto. Y aquí es donde este primer secreto bíblico rompe estructuras en nuestra mente. El diezmo no fue creado como una regla para todos los creyentes de todas las épocas. Fue una provisión específica dentro de un modelo que ya no está en vigencia. Un modelo que fue útil y necesario en su tiempo, pero que fue completamente transformado cuando Cristo estableció el nuevo pacto. Cuando entendemos esto, algo se libera dentro de nosotros. Se cae el peso de la culpa, se rompe la carga impuesta por años, porque dar no se trata de cumplir una cuota matemática impuesta por una estructura religiosa. Dar, para el creyente nacido del Espíritu, es una respuesta de amor, una entrega, de gratitud, una expresión de libertad interior. Y cuando el corazón es libre, la generosidad fluye sin imposición. Porque Dios no quiere el 10% de tu ingreso si tu alma aún está retenida por el temor o la obligación. Lo que Él desea es que comprendas el poder de dar guiado por la revelación, no por la costumbre, por la fe, no por la ley. Dar, como lo hacían en el antiguo Israel, sin entender el propósito que había detrás, es como copiar la forma sin tener el fondo. Es quedarse con la sombra, ignorando la luz que ya vino con Cristo. Y es aquí donde muchos han confundido práctica con principio. Porque no todo lo que fue ordenado para Israel fue ordenado para ti. Ahora respira, medita, y permite que el Espíritu Santo te muestre que dar no debe ser una imposición, sino un acto de adoración nacido desde lo profundo de un corazón libre. El segundo secreto bíblico sobre el diezmo
derriba uno de los argumentos más comunes usados para justificar su obligatoriedad hoy: la idea de que el diezmo es anterior a la ley. Y aunque a muchos se les ha enseñado que Abraham diezmó antes de Moisés, y por eso nosotros también debemos hacerlo, la verdad es que ese momento, lejos de establecer una regla, revela otra cosa mucho más profunda y más liberadora. Vamos a mirar con atención lo que realmente ocurrió. En Génesis 14:20, después de una gran victoria militar, Abraham se encuentra con un personaje misterioso llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y en ese encuentro, Abraham le da el diezmo de todo el botín tomado en la guerra. Pero hay algo aquí que muy pocos mencionan. Abraham no diezmó de sus ingresos personales, ni de sus tierras, ni de su trabajo. Lo que entregó fue parte del despojo de guerra. No fue algo que él produjera. Fue una riqueza temporal, adquirida en una batalla. Y aún más importante, no fue Dios quien se lo ordenó. Fue una expresión espontánea de gratitud, un gesto libre, no una obligación impuesta. No hay en ese pasaje ninguna instrucción divina que diga: desde ahora tú y tus descendientes deben dar el diezmo como regla. De hecho, en toda la vida de Abraham, ese momento no se repite jamás. Ni Isaac, su hijo, ni Jacob, su nieto, son presentados como hombres que practicaran el diezmo de forma regular o sistemática. Cuando miramos a Jacob, encontramos otro detalle clave. En Génesis 28:22, él hace un voto personal a Dios diciendo: «De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Pero este voto no fue una respuesta a una ley, ni un mandamiento celestial. Fue una decisión voluntaria, condicionada a que Dios lo cuidara, lo bendijera y lo llevara en paz de regreso a su casa. Es decir, Jacob promete el diezmo como parte de un pacto personal. Y aún así, la Biblia no vuelve a mostrar que él haya cumplido ese compromiso como un hábito permanente. ¿Puedes ver lo que esto significa? Este segundo secreto bíblico nos muestra que los patriarcas no establecieron una práctica de diezmar como norma espiritual o ley universal. Lo que hicieron fueron actos puntuales, únicos, marcados por el contexto del momento y por la relación personal que tenían con Dios. Entonces, ¿por qué se utiliza el ejemplo de Abraham para imponer hoy una obligación que él mismo no vivió como tal? ¿Por qué construir una doctrina sobre un único gesto que no fue ordenado, repetido ni reglamentado por Dios? Cuando tomamos un ejemplo aislado y lo convertimos en ley, corremos el riesgo de poner sobre los hombros de los creyentes cargas que Dios nunca pidió. La Escritura debe guiarnos, sí, pero también debe ser interpretada con discernimiento, revelación y contexto, porque lo que fue una expresión de gratitud no puede convertirse en una herramienta de presión espiritual. El Espíritu Santo no nos llama a repetir formas vacías, nos llama a vivir por principios eternos, revelados en Cristo. Y si los patriarcas dieron por revelación y libertad, ¿por qué nosotros daríamos por obligación y miedo? Cuando el corazón entiende esto, se libera de la culpa, se rompe el peso de la tradición humana y se abre espacio para una generosidad mucho más poderosa, la que nace del amor y no del deber. Porque la verdadera fidelidad no se mide por la repetición de un acto, sino por la entrega de un corazón. Y eso es lo que Dios siempre ha buscado. El tercer secreto bíblico sobre el diezmo nos lleva a descubrir que, a diferencia de lo que muchos han aprendido, el diezmo en el Antiguo Testamento no era un único acto uniforme y repetitivo, sino un sistema mucho más complejo, más amplio,
y profundamente vinculado a la vida comunitaria del pueblo de Dios. Y es justamente esta complejidad la que ha sido ignorada o simplificada por quienes lo presentan hoy como una obligación fija, invariable y eterna. Cuando abrimos la palabra y vamos al libro de Deuteronomio 14, 22 al 29, comenzamos a ver una dimensión del diezmo que rara vez se predica desde los púlpitos. Allí, Dios no solo ordena al pueblo separar el diezmo de los productos del campo cada año, sino que añade una instrucción que revela el verdadero propósito de esa práctica. Cada tercer año, ese diezmo debía ser almacenado y distribuido en sus propias ciudades, y no llevado al templo. ¿Con qué fin? Para que pudieran comer y ser saciados los levitas, que no tenían herencia ni tierra, los extranjeros que vivían entre ellos, los huérfanos y las viudas. Este detalle nos muestra que el diezmo no era simplemente un acto de sostenimiento del culto levítico, sino que también tenía una función de justicia social, de amparo, de restauración del equilibrio entre los que tenían y los que no tenían. Era un reflejo del corazón de Dios, que no solo se preocupa por la adoración en el templo, sino por el bienestar de cada persona que forma parte de su pueblo. Y hay algo más que pocos conocen. En muchos casos, el mismo pueblo también participaba del diezmo, no como una transacción fría o automática, sino como parte de una fiesta sagrada, una comida de celebración delante del Señor, donde las familias se reunían para recordar la fidelidad de Dios, su provisión y su presencia. El diezmo entonces era también un acto de comunión, de gratitud colectiva, una oportunidad para mirar al cielo y decir, nada nos ha faltado, y por eso celebramos contigo, Señor. Ahora dime, ¿no cambia esto completamente nuestra percepción de lo que el diezmo era en su contexto original? No era un impuesto religioso, no era una fórmula espiritual para alcanzar bendiciones. Era parte de una red de cuidado, una estructura compasiva que sostenía tanto el culto como la comunidad. Un mandato que unía adoración y justicia, reverencia y misericordia. Por eso, cuando intentamos aplicar ese modelo directamente al contexto de hoy, sin considerar cómo estaba entretejido con la cultura, la política y la economía de Israel, cometemos un grave error. Extraemos una práctica de un sistema completo que ya no existe, y la imponemos como si siguiera vigente bajo el nuevo pacto, que fue establecido por la sangre de Cristo. Y aquí es donde muchas iglesias han fallado. Tomaron solo una parte del sistema, el porcentaje, pero dejaron fuera todo lo demás. Ya no hay levitas, ya no hay ciudades tribales, ya no hay redistribución para huérfanos y extranjeros, ya no hay fiestas comunitarias de gratitud. Se tomó una cifra, pero se perdió el propósito. Y cuando el propósito se pierde, el acto pierde su poder. Porque Dios nunca pidió que imitáramos formas muertas. Él desea que entendamos el espíritu detrás de cada instrucción, que discernamos la intención del cielo, no que nos aferremos a sombras sin contenido. El diezmo, en su diseño original, era algo vivo, profundamente humano y profundamente espiritual. Era justicia en acción, era amor distribuido, era comunidad sostenida por la obediencia colectiva. Pero era parte de un sistema antiguo, de un pacto que hoy ha sido superado por uno mejor, más alto y más completo, el pacto en Cristo Jesús, donde el dar ya no nace de la obligación, sino de la transformación interior. Y cuando esa transformación ocurre, el creyente no necesita que le impongan porcentajes ni le repitan fórmulas, porque su generosidad fluye como un río, guiada por el Espíritu, encendida por la gratitud y comprometida con el propósito eterno del reino. Así es como Dios quiere que vivamos, no atados a sistemas pasados, sino guiados por la revelación del nuevo y vivo camino.
Y en ese camino lo que cuenta no es cuánto das, sino desde dónde lo das. Porque cuando das desde el amor, ya no hay límites. Y cuando entendemos que el verdadero propósito del diezmo bajo el antiguo pacto no era simplemente recaudar, sino reflejar el carácter justo, compasivo y ordenado de Dios dentro de una estructura específica, entonces también comenzamos a ver con más claridad cuán peligroso puede ser tomar esas antiguas prácticas y usarlas fuera de su contexto original. Porque si el modelo completo ya no está vigente, ¿con qué fundamento seguimos usando ciertos textos para imponer una obligación que fue parte de ese mismo sistema? Aquí es donde aparece uno de los pasajes más utilizados y al mismo tiempo más malinterpretados sobre el diezmo. Malaquías 3, 8, 10. Es probable que lo hayas escuchado muchas veces, especialmente en contextos donde se enseña que si no das el diezmo estás robando a Dios, que estás atrayendo maldición sobre tu vida y que solo serás bendecido si entregas ese porcentaje exacto. Pero lo que muy pocos explican es el trasfondo de este pasaje, el momento histórico en que fue escrito y, sobre todo, a quién realmente iba dirigido. El profeta Malaquías no estaba hablando a la iglesia de hoy, no estaba predicando en un contexto de gracia, ni se dirigía a creyentes nacidos del Espíritu. Estaba levantando la voz en medio de una nación quebrantada, sumida en la apatía, donde los sacerdotes estaban corruptos, el pueblo había olvidado el pacto y el templo estaba en decadencia. El mensaje era para Israel, un pueblo que había sido advertido muchas veces y que seguía quebrantando los estatutos que regían su relación con Dios bajo la ley mosaica. Cuando en Malaquías 3:8 Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues, vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No está estableciendo una doctrina eterna para toda la humanidad. Está confrontando a una nación específica, en un tiempo específico, llamándola al arrepentimiento por haber descuidado las leyes del pacto antiguo. El versículo continúa diciendo, «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos». Este versículo ha sido usado por décadas como una promesa automática de prosperidad, como una especie de contrato celestial de intercambio. Tú das, y Dios multiplica. Pero lo que en realidad Dios estaba haciendo aquí era restaurar el orden dentro del sistema levítico que ya estaba quebrado. No era una nueva enseñanza, ni un principio atemporal. Era una llamada urgente a volver a un pacto que Israel había violado repetidamente. Y ese pacto, como hemos visto, fue sustituido por uno superior con la venida de Cristo. Aplicar Malaquías 3 a la Iglesia como una amenaza o como una fórmula obligatoria para recibir bendiciones no solo es un error doctrinal, sino una distorsión peligrosa que convierte la generosidad en una transacción y la obediencia en una obligación nacida del temor. Es ignorar la cruz, es cerrar los ojos ante la obra consumada del Mesías, y es predicar la ley donde debe reinar la gracia. Durante años, este pasaje ha sido utilizado para infundir miedo, para hacer sentir al creyente que, si no entrega ese 10% exacto, está bajo maldición divina. Pero el Dios que nos reveló Jesús no manipula con amenazas, no negocia su bendición y no impone cargas que Él mismo ya llevó en la cruz. El Espíritu Santo no necesita repetir fórmulas para convencer al corazón regenerado, porque donde hay revelación, hay respuesta, y donde hay libertad, hay entrega. Este texto, cuando es sacado de contexto, se transforma en una herramienta de control espiritual.
Pero cuando lo colocamos en su lugar correcto dentro del marco bíblico, lo que emerge no es una amenaza, sino un recordatorio de cuán lejos ha llegado el amor de Dios, que ya no nos trata conforme a la ley, sino conforme a su gracia. Y esa gracia no exige porcentajes, pero produce vidas completamente entregadas. Porque cuando el corazón es conquistado por el amor de Dios, no necesita ser empujado, se ofrece voluntariamente. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras tantos creyentes han sido empujados por el miedo a cumplir una ley que ya no los gobierna, pocos han sido guiados a mirar a Cristo, el único que realmente puede enseñarnos cómo vivir, cómo dar, cómo rendirnos sin reservas, porque si hay alguien a quien debemos escuchar con atención cuando hablamos de entrega, de generosidad, de adoración verdadera, ese es Jesús. Y sí, en una ocasión, él mencionó el diezmo, pero su enfoque no fue el que muchos imaginan. No fue una validación de la práctica, ni una orden para perpetuar un sistema. Fue una confrontación directa contra la hipocresía de quienes daban lo externo, pero vivían vacíos por dentro. En Mateo 23:23, Jesús se dirige a los escribas y fariseos y les dice con autoridad: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». En esta declaración no hay elogio alguno. Hay juicio, hay exposición, hay corrección. Jesús no estaba aplaudiendo su exactitud legalista, sino denunciando el corazón endurecido que se esconde detrás de una práctica religiosa vacía. Ellos eran meticulosos en separar el diezmo incluso de las hierbas más pequeñas del jardín, pero eran indiferentes al dolor del otro, insensibles ante la injusticia y ciegos frente a lo que realmente importa para Dios: la justicia que protege, la misericordia que restaura y la fe que persevera. Jesús no estaba instituyendo una regla nueva, tampoco estaba confirmando la vigencia eterna del diezmo. Lo que estaba haciendo era mostrar que el verdadero problema no es dar poco ni mucho, sino dar con un corazón que ha olvidado lo esencial, porque cuando lo más importante ha sido dejado de lado, lo que queda ya no es obediencia, es apariencia. Y eso es justamente lo que ocurre cuando se predica el diezmo como una meta en lugar de una mínima expresión. Se crea una cultura en la que el diezmo se vuelve la prueba máxima de fidelidad, cuando en realidad, para Jesús, lo que define a un verdadero discípulo es su compromiso con lo invisible, con lo que no se ve en una transferencia bancaria, pero que se manifiesta en cada acto de compasión, en cada decisión justa, en cada paso de fe. Jesús no está interesado en rituales sin alma. Su enseñanza no se centra en cifras ni en porcentajes, sino en corazones dispuestos, en vidas rendidas, en hombres y mujeres que entienden que dar no es un asunto de matemática espiritual, sino una consecuencia natural de haber sido transformados por el amor de Dios. Y si Jesús no mandó a sus discípulos a diezmar, si no los instruyó a seguir la ley mosaica en este punto, si nunca presentó el diezmo como requisito para la bendición o señal de salvación, entonces, ¿por qué algunos insisten en levantar lo que Cristo ya dejó atrás? Porque lo que Él estableció no fue un porcentaje fijo, sino un principio eterno. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y eso cambia todo, porque el reino de Dios no se mueve por presión, se mueve por pasión. No se edifica con obligación, se edifica con entrega total. Entonces, si todavía queda en ti la duda de si Jesús mandó a diezmar, míralo bien, míralo caminando entre los pobres, sanando sin pedir nada a cambio, alimentando multitudes sin levantar colectas, tocando leprosos sin exigir promesas financieras. Míralo dando todo,
hasta su propia sangre. Ese es el estándar del reino. No el 10%, sino la cruz. Y cuando entiendes eso, das, no porque alguien te lo exige, das porque ya nada te pertenece. Y ese es el llamado del Maestro. No a calcular lo mínimo, sino a vivir rendido al máximo. Porque solo cuando todo lo que eres y todo lo que tienes está en sus manos, es que empiezas a vivir como un verdadero hijo del reino. Y cuando el corazón es conquistado por completo, cuando ya no calcula ni negocia lo que va a entregar, sino que se rinde con libertad y gozo a la voluntad del Padre, descubrimos algo que muchos nunca llegaron a entender. Jesús nunca instituyó el diezmo como mandato para sus discípulos, y no es porque fuera un tema sin importancia, ni porque lo haya pasado por alto. Su silencio no es una omisión, es una enseñanza. Es la forma en que el Maestro nos muestra que lo que Él vino a establecer no se construye con estructuras viejas, ni se sostiene con porcentajes establecidos por un sistema anterior. Él no vino a reafirmar un viejo pacto, sino a inaugurar una nueva realidad, la vida del reino. Este silencio de Jesús, que para algunos pasa desapercibido, es en realidad una declaración contundente, porque mientras muchos siguen preguntándose ¿cuánto deben dar?, Jesús estaba enseñando a sus seguidores a vivir de manera tal que la pregunta no fuera cuánto, sino cómo. ¿Cómo dar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo confiar? ¿Cómo depender totalmente de Dios sin reservas? Y es en ese contexto que sus palabras en el Sermón del Monte adquieren un poder revelador. En Mateo 6:21, Él nos dice, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». No es una sugerencia sobre finanzas, es una afirmación sobre identidad espiritual. Porque Jesús sabía que lo que una persona valora determina hacia dónde se inclina su alma, y lo que una persona guarda con celo revela lo que realmente adora. Por eso, en el mismo capítulo, un poco más adelante, Él profundiza aún más con una advertencia que sigue retumbando hasta hoy. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y aquí no hay espacio para una doble lealtad, no hay zona neutral, no hay combinación posible entre fe y apego. Jesús no está pidiendo equilibrio, está exigiendo exclusividad. Porque quien vive para el dinero, aunque diezme, sigue siendo esclavo del sistema. Pero quien vive para Dios entiende que todo, absolutamente todo, le pertenece, y por eso da sin reservas, sin temor y sin cálculo. Y este principio queda aún más claro cuando observamos el encuentro que Jesús tuvo con el joven rico. Aquel hombre, lleno de méritos, educado en los mandamientos, firme en su conducta, se acercó con la intención de heredar la vida eterna. No era alguien indiferente, era alguien que había hecho mucho, pero Jesús, que no se impresiona por lo externo, miró su corazón y le dijo la única cosa que no quería oír. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Marcos 10:21. Jesús no le habló de porcentajes, no le pidió el 10%, le pidió el todo, y no porque necesitara su dinero, sino porque sabía que ese dinero era el verdadero Señor de su vida. Jesús tocó justo donde más dolía, no por crueldad, sino porque nadie puede seguirle de verdad mientras tiene el alma dividida entre dos amores. Lo que este episodio revela es que el llamado del reino no es a cumplir una cuota, es a rendir una vida. Y cuando alguien realmente se encuentra con Cristo, no necesita una norma externa para saber cuánto dar, porque el Espíritu dentro de él empieza a guiar sus pasos, sus decisiones y su generosidad. Si el diezmo fuera esencial en esta nueva vida que Jesús vino a establecer,
no habría dejado espacio para dudas, lo habría enseñado abiertamente, lo habría delegado a sus apóstoles, lo habría reforzado en sus instrucciones finales. Pero no lo hizo, no porque no le importara lo que hacemos con nuestros recursos, sino porque su enseñanza apuntaba a algo mayor. No una ley escrita, sino una transformación interior. Porque, amado, donde hay transformación real, no hay necesidad de presión externa. Cuando el Espíritu toca el corazón, nace una entrega que supera cualquier mandamiento, una generosidad que no nace del miedo ni de la obligación, sino de un amor que arde y consume todo lo que antes reteníamos. Y cuando ese amor gobierna, el corazón deja de preguntar cuánto debe dar y empieza a preguntarse cómo puede agradar más al Padre, porque el que ha sido tocado por la gracia no necesita límites. Vive dispuesto, vive rendido, vive con las manos abiertas y el corazón completamente entregado. Así es como Jesús forma a sus discípulos, no con normas externas, sino con una transformación tan profunda que ya no se trata de dar una parte, se trata de entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos le pertenece solo a Él. Hay momentos en los que una acción silenciosa tiene más peso en el cielo que 1000 palabras dichas desde un púlpito. Una entrega hecha en lo oculto, sin reconocimiento, sin aplausos, sin testigos humanos, pero que llega directo al corazón de Dios. Porque para el reino de los cielos, lo que verdaderamente tiene valor no es el tamaño de la ofrenda, sino el nivel de rendición que ella representa. Y fue precisamente eso lo que ocurrió cuando Jesús se detuvo a observar lo que muchos ignoraban: las ofrendas depositadas en el templo. La escena está registrada en Marcos 12:41 al 44 y nos presenta una de las enseñanzas más contundentes sobre la manera en que el cielo mide nuestras acciones. Jesús, sentado frente al arca del templo, veía cómo los ricos depositaban grandes cantidades, generosas a los ojos de cualquiera, ofrendas que seguramente resonaban con fuerza al caer. Pero entonces apareció una mujer, viuda, pobre, desconocida, sin presencia social ni recursos, que se acercó con 2 pequeñas monedas. Monedas que para muchos no significaban nada, pero que para Dios lo significaban todo. Jesús, conmovido en su espíritu, llama a sus discípulos y declara una verdad que rompe toda lógica humana. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este momento no fue solo una observación, fue una proclamación del nuevo estándar del reino, porque lo que Jesús exaltó no fue el monto, fue el sacrificio. Lo que él celebró no fue la cantidad, sino la disposición interior de alguien que, aun en su necesidad, eligió confiar plenamente en el Dios que todo lo ve y todo lo suple. La viuda no dio desde su abundancia, no dio lo que le sobraba después de cubrirse, no hizo un cálculo. Ella se entregó por completo, con fe, con humildad, con una convicción que escapa a la lógica humana. Y es precisamente eso lo que transforma su acto en una enseñanza eterna. Porque cuando alguien da todo lo que tiene, está diciendo con su vida: mi confianza no está en lo que poseo, sino en aquel que me sostiene. Este tipo de entrega no nace de la emoción ni de la presión. Nace de una revelación profunda, esa que solo el Espíritu Santo puede traer. Y cuando llega, no puedes seguir reteniendo lo que antes pensabas que era tuyo, porque entiendes que todo, absolutamente todo, ha sido dado por gracia, y que volverlo a entregar no es una pérdida, sino un acto de adoración. La ofrenda de esta mujer fue más que dinero, fue una proclamación de su fe, fue un grito silencioso que decía:
Señor, yo te creo más que a mi necesidad. Y eso, amado, es exactamente lo que Dios busca hoy. No personas que calculan cuánto es suficiente para cumplir con una norma, sino hijos e hijas que se dejan llevar por un amor que no teme dar, por una confianza que no teme perder, por una fe que no negocia con la razón. Muchos, incluso dentro de la iglesia, han confundido la generosidad con la estrategia. Dan esperando multiplicación, invierten esperando retorno. Pero esta mujer no dio por expectativa, dio por rendición. Su entrega no fue simbólica, fue total, y en ese gesto, humilde y sin testigos, el reino se manifestó, porque el verdadero dar no ocurre en el acto externo, sino en la convicción interna. No nace del bolsillo, nace del corazón. Y cuando eso sucede, cuando una vida se vacía delante de Dios con la certeza de que Él no fallará, entonces no importa cuán pequeña sea la moneda, el cielo se detiene a mirar y Jesús mismo se levanta para decir, esa entrega vale más que todas. Y es que cuando una vida se entrega por completo, como lo hizo aquella viuda en el templo, no solo se activa el favor de Dios sobre el individuo, sino que también se manifiesta una atmósfera donde el Espíritu Santo encuentra libertad para transformar comunidades enteras. Porque la entrega verdadera nunca se queda encerrada en una experiencia personal. Se vuelve testimonio, se vuelve contagiosa, se vuelve cultura del reino. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los primeros creyentes tras la resurrección de Jesús. La iglesia primitiva no necesitó manuales financieros ni estructuras humanas para organizar su generosidad. Tampoco dependía de presiones, amenazas o sistemas de porcentajes fijos. Lo que ocurrió fue algo mucho más poderoso. Una comunidad completa fue tocada por el fuego del Espíritu Santo, y a partir de esa transformación interna nació un modelo de entrega que el mundo jamás había visto. En Hechos 2:44-45 se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4:32-35 se vuelve a reforzar esa visión. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado. Lo que estamos viendo no es el resultado de una predicación sobre el diezmo, es el fruto de una comunidad que había sido transformada desde adentro. Ninguno de ellos vivía con la mentalidad de «esto es mío». No se aferraban a sus casas, a sus bienes ni a sus cuentas, porque sabían que, al haber recibido una nueva vida, ya nada les pertenecía. Todo lo que eran y todo lo que tenían ahora estaba consagrado al propósito de Dios. Lo más impactante de todo es esto. No hay ningún registro en las Escrituras de que los apóstoles hayan enseñado el diezmo como una obligación para la iglesia naciente. Lo que vemos es algo más radical, más exigente, más puro. Vemos creyentes que por convicción espiritual vendían lo que poseían para suplir las necesidades de otros. No esperaban que alguien les dijera cuánto dar. Simplemente entendieron que el reino no se construye con retención, sino con rendición. La generosidad de aquella iglesia no se originaba en una ley externa, sino en una llama interna. Era el resultado directo del mover del Espíritu Santo, no de una estrategia humana para sostener templos o estructuras. Y eso es lo que sigue haciendo la diferencia entre una comunidad religiosa y una comunidad llena del Espíritu. La primera administra por deber, la segunda entrega por amor. En este modelo, nadie daba porque debía dar. Lo hacían porque
Ya habían sido alcanzados por una gracia tan grande que retener se volvía imposible. El corazón regenerado por el Espíritu no puede vivir para sí mismo. Y es por eso que, cuando el fuego de Dios enciende una comunidad, no se necesitan fórmulas. Se necesita fe, obediencia y un profundo entendimiento de que la vida cristiana es, en esencia, una vida de entrega continua. Así vivía la iglesia primitiva. Así respondían al llamado del reino. No eran motivados por la culpa, ni por la búsqueda de bendición, ni por el temor al castigo. Su generosidad era la evidencia más visible de que el Espíritu Santo había hecho morada en ellos. Y cuando eso sucede, cuando el Espíritu tiene lugar, la generosidad ya no es un mandato, es una consecuencia natural de estar lleno de Dios. Cuando una comunidad es encendida por el fuego del Espíritu, como lo fue la iglesia primitiva, la generosidad no necesita ser enseñada como una regla, se vive como un fruto. No nace de la imposición, sino de la convicción, y eso fue lo que el apóstol Pablo comprendió con claridad, mientras guiaba a las primeras iglesias a caminar en esta nueva vida en Cristo. Él no levantó estructuras rígidas ni impuso porcentajes. Lo que sembró en los corazones fue una visión del dar completamente libre, profundamente espiritual y radicalmente transformadora. Pablo sabía que el nuevo pacto no podía ser sostenido con los moldes del pasado. Por eso, en vez de ordenar cuánto debía dar cada creyente, les enseñó a mirar hacia adentro, a consultar el corazón y a responder desde la fe. Es en este contexto que escribe a los Corintios con una profundidad que no se encuentra en ninguna ley humana. En 2 Corintios 9, 6, 7 les dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estas palabras no son una fórmula, son una puerta hacia una revelación. Pablo no estaba estableciendo un nuevo impuesto espiritual. Estaba invitando al creyente a sembrar con libertad, desde el gozo, desde la gratitud, desde una relación viva con Dios. Porque dar así, desde lo profundo del alma, no solo suple una necesidad externa, sino que activa un principio celestial de siembra y cosecha que trasciende lo material. Y aquí hay un detalle poderoso. Cuando Pablo habla de proponer en el corazón, nos está enseñando a escuchar la voz del Espíritu. Nos está llevando al lugar secreto, donde no hay presión, ni manipulación, ni miedo, solo un encuentro íntimo entre el creyente y su Señor. Y es allí donde nacen las decisiones más puras. Es allí donde las manos se abren no porque alguien lo dijo, sino porque el corazón fue tocado. Para Pablo, el dar nunca fue una estrategia de recaudación, fue siempre una expresión visible de una fe invisible. Por eso, cuando escribe a los Corintios sobre la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén, lo hace con una ternura pastoral que conmueve. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. No hay reglas iguales para todos. Hay espacio para la realidad de cada uno. Hay reconocimiento de que Dios prospera de maneras diferentes y que cada uno debe responder según lo que ha recibido. Porque el reino no se sostiene con cuotas fijas, sino con corazones disponibles. Esta forma de dar, enseñada por Pablo, nos libera del miedo y nos conecta con la gracia. Ya no damos por presión, damos por propósito. Ya no actuamos por temor a perder la bendición, sino por deseo de participar en la obra de Dios. Porque cuando uno ha entendido que todo lo que tiene proviene del cielo, entonces dar se convierte
en un acto de adoración, no en una transacción. Y eso es lo que hace que esta enseñanza sea tan distinta, tan liberadora y tan poderosa, porque nos recuerda que la verdadera generosidad no depende del monto, sino del espíritu con el que se entrega. Que el dar cristiano no es el resultado de una norma exterior, sino la respuesta de un alma que fue redimida por amor y ahora desea rendir todo en adoración. Así enseñaba Pablo. No con imposiciones, sino con revelación. No con mandatos, sino con inspiración. Porque cuando el Espíritu guía el dar, entonces sí, el corazón se alegra, la siembra tiene sentido y la cosecha glorifica a Dios. Cuando el corazón ha sido tocado por la gracia y renovado por el Espíritu, ya no necesita normas externas para saber cómo actuar. Porque el Espíritu no solo guía, también transforma. Y cuando transforma, lo hace desde dentro hacia afuera, en una obra que abarca cada área de nuestra vida, incluyendo la forma en que administramos y entregamos nuestros recursos. Es por eso que, en el reino de Dios, la generosidad no se sostiene por imposiciones, sino por convicciones profundas nacidas en la intimidad con Dios. El apóstol Pablo, al comprender esta dinámica espiritual, no se limitó a hablar de ofrendas como un deber, ni de porcentajes como una obligación. Lo que él enseñó fue mucho más radical y profundo. En su carta a los romanos nos lleva directamente al núcleo de la vida cristiana, una entrega total, libre, consciente, que abarca todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y en Romanos 12:1 declara con una ternura urgente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este no es un llamado simbólico, ni un acto emocional. Pablo está rogando, no ordenando, porque sabe que solo una revelación del amor de Dios puede movernos a ofrecer nuestra vida como sacrificio. Ya no se trata de una parte, ni de algo que sobra. Se trata de todo el ser puesto en el altar, no como una obligación pesada, sino como una respuesta agradecida y llena de fe. Y esta entrega no ocurre en un templo de piedra, ni en una estructura religiosa sostenida por reglas humanas. Porque como el mismo Pablo enseña en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La presencia de Dios ya no habita en edificios, habita en ti. Y si tú eres el templo, entonces todo lo que fluye de tu vida, tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu generosidad, también debe ser santo, rendido y guiado por la voz del Espíritu. Por eso, el modelo del nuevo pacto es tan distinto. Ya no damos porque alguien nos lo impone, ni porque tememos ser maldecidos si no lo hacemos. Damos porque estamos vivos en Cristo, porque hemos sido libertados, porque la gracia nos ha despertado a una nueva forma de vivir, donde cada decisión se convierte en una expresión de adoración. El Espíritu no obliga, pero convence, no presiona, pero revela, no manipula, pero transforma desde la raíz. Y cuando un creyente es guiado por esa voz suave pero poderosa, su generosidad se vuelve fruto natural, como el aroma que emana de una flor que ha sido regada con amor y paciencia. La economía del reino no es sostenida por manos forzadas, sino por corazones inflamados. Y esta es una verdad que el enemigo teme. Cuando un hijo de Dios da por convicción, no hay límites para lo que el cielo puede hacer con esa semilla, porque en el reino no se trata de cantidad, se trata de entrega. Y cuando esa entrega nace del Espíritu, no solo bendice a otros, también te transforma a ti. Así es como vive quien ha sido hecho templo del Dios vivo. No espera que le digan cuánto debe ofrecer. Solo espera que su vida entera glorifique,
al Padre en cada acto, en cada decisión, en cada semilla de generosidad. Porque donde habita el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y donde hay libertad, nace la ofrenda más poderosa, aquella que no es exigida, sino revelada. A medida que el Espíritu nos conduce hacia una vida de entrega verdadera, también se hace evidente el contraste entre lo que nace del cielo y lo que ha sido deformado por estructuras humanas. Porque mientras la generosidad que fluye del Espíritu produce libertad, gozo y comunión, aquella que es forzada mediante la manipulación genera culpa, temor y distorsión. Lo que fue diseñado para ser un acto de adoración termina siendo, en muchos casos, una herramienta de control religioso. Esta realidad no es nueva ni exclusiva de nuestra generación. La Biblia denuncia desde tiempos antiguos a los líderes espirituales que en lugar de pastorear al pueblo con amor y verdad, se aprovecharon de su posición para beneficio personal. En Ezequiel 34, 2-3, el Señor lanza una advertencia contundente contra esos pastores que se alimentaban del rebaño en vez de cuidarlo. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Este lamento divino revela el dolor de un Dios que ve cómo lo sagrado se convierte en negocio, y cómo aquellos que deberían servir con humildad levantan sistemas donde el rebaño sufre bajo cargas que él jamás colocó. Y tristemente, esta misma manipulación ha invadido muchas enseñanzas sobre el diezmo. Lo que debía ser una expresión libre del amor y la fe se ha convertido en muchos púlpitos en una exigencia velada, en una amenaza disfrazada de promesa, en una manera de sostener estructuras a costa del alma de los fieles. Cuando el liderazgo exige en lugar de servir y condiciona la bendición de Dios a una transferencia bancaria, se está traicionando el corazón del Evangelio. Y esa traición no solo daña a la persona que entrega por presión, sino que contamina el mensaje mismo de Cristo. Porque Jesús no vino a establecer un sistema económico, vino a entregar su vida. Y quien enseña sobre el dar debe hacerlo desde ese mismo espíritu, servicio, entrega, amor, pero el peligro va más allá del abuso desde el púlpito. Cuando el dinero se convierte en el eje central de la espiritualidad, se abren las puertas al favoritismo y a la desigualdad dentro de la casa de Dios. La honra empieza a medirse por lo que alguien aporta, no por la transformación que lleva en el alma. Y esto fue severamente corregido por el apóstol Santiago, quien en Santiago 2:4 confronta a una iglesia que hacía distinción entre el rico y el pobre, diciendo: si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando el pueblo de Dios comienza a valorar más a quien da más y a despreciar silenciosamente a quien no puede aportar, se pierde completamente el sentido del cuerpo de Cristo. Porque en la cruz todos fuimos nivelados. Ninguno de nosotros fue rescatado por méritos financieros. Todos fuimos redimidos por la sangre. Y donde esa sangre es el fundamento, no hay espacio para el clasismo espiritual. Es por eso que debemos discernir con claridad si lo que estamos escuchando sobre el diezmo y las ofrendas está alineado con el espíritu del reino, o si está siendo utilizado para ejercer dominio. La manipulación no siempre viene con gritos. A veces viene con promesas huecas, con interpretaciones selectivas de la Escritura, con frases diseñadas para generar culpa más que convicción. Y cuando eso sucede, el pueblo deja de sembrar por fe y comienza a pagar por miedo. Pero el verdadero
Pastor, el que refleja el corazón de Cristo no necesita manipular para ver frutos. Él sirve, Él da el ejemplo, Él guía desde el amor y enseña con la vida. Su autoridad no viene de lo que exige, sino de lo que entrega. Y cuando predica sobre el dar, lo hace desde el altar del sacrificio personal, no desde la comodidad del privilegio. Si alguna vez te sentiste presionado a dar más de lo que podías, si sembraste movido por el temor y no por la revelación, si fuiste comparado, evaluado o ignorado por tu capacidad económica, hoy quiero decirte con toda claridad, Dios no es así. Él no mide tu valor por lo que das, sino por cuánto de tu corazón está verdaderamente entregado a Él. Y cuando tu generosidad nace de ese lugar, libre de coacción, movida por la gracia, entonces sí, esa semilla lleva el sello del cielo y produce fruto eterno. Y es precisamente cuando entendemos que Dios no mira la cantidad, sino el corazón con el que entregamos, que se vuelve aún más urgente examinar con qué tipo de liderazgo hemos aprendido a relacionarnos dentro de la iglesia. Porque si muchos han sentido culpa, temor o presión al momento de dar, no siempre fue por lo que Dios pidió, sino por la forma en que fue presentado. Por eso, después de sanar la visión que tenemos del Padre, también es necesario sanar la imagen que tenemos del liderazgo espiritual. Y para hacerlo, necesitamos volver nuestros ojos a Jesús, el único líder perfecto, el Maestro que nos mostró que la verdadera autoridad no se ejerce desde el poder, sino desde el servicio. En Juan 13 somos testigos de una escena que rompe con toda lógica humana. El Hijo de Dios, sabiendo que había llegado su hora, se levanta de la mesa, deja a un lado su manto, toma una toalla, se ciñe y comienza a lavar los pies de sus discípulos. No lo hace como símbolo teatral, sino como enseñanza viva. Jesús, en su último encuentro íntimo con ellos antes de la cruz, no les entrega un decreto de poder, sino una demostración de humildad que marcaría para siempre el estándar del liderazgo en su reino. Y después de terminar, se dirige a ellos con palabras que no dejan espacio para interpretaciones. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14-15. Así nos enseñó el Maestro. No con tronos ni con títulos, sino con rodillas dobladas y manos mojadas. En su reino, el que quiere ser el mayor debe hacerse siervo. Porque allí la autoridad no se impone, se gana sirviendo, se afirma con el ejemplo y se sostiene por el amor. Este mismo espíritu fue el que marcó el ministerio del apóstol Pablo, un hombre con plena autoridad apostólica, pero con un corazón tan rendido que prefería renunciar a sus propios derechos antes que poner un obstáculo al mensaje de Cristo. En 1 Corintios 9:12 escribe: «Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo». Pablo sabía que su llamado no era aprovecharse del pueblo, sino dar su vida por él. Y aunque tenía todo el derecho de ser sostenido, eligió sostenerse por sí mismo muchas veces, para no ser tropiezo, para no dar lugar a la sospecha, para que el Evangelio se mantuviera limpio y sin sombra de interés humano. Ese es el liderazgo, que transforma, el que no exige, sino que se entrega, el que no se impone, sino que se arrodilla, el que no busca ser servido, sino servir. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes que caminen con toalla en la cintura, no con cetro en la mano. Que no usen la palabra para imponer cargas, sino para liberar almas. Que no esperen reconocimiento, sino que vivan en secreto lo que predican en público. Porque el pueblo de Dios no necesita más discursos de poder, necesita más modelos de humildad.
Y si tú estás en una posición de liderazgo, en tu casa, en tu comunidad, en tu ministerio, este es el llamado que Dios te hace hoy. Lidera como Cristo, ama como Él, entrega como Pablo. Recuerda que el respeto no se exige, se siembra. La autoridad no se hereda, se construye con el testimonio. Y si alguna vez fuiste herido por líderes que solo sabían exigir sin dar, hoy puedes ser restaurado, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y quienes le siguen de verdad caminan por esa misma senda. El liderazgo que da, que se sacrifica, que lava los pies de otros, ese es el que tiene respaldo en el cielo. Y donde hay siervos verdaderos, hay unción verdadera, porque Dios unge manos que están dispuestas a vaciarse por amor. Y cuando encontramos líderes que caminan con manos abiertas y corazón rendido, cuando vemos a siervos que sirven desde el ejemplo y no desde la exigencia, lo que naturalmente florece en una comunidad así es una generosidad auténtica, viva, no forzada por sistemas, sino impulsada por la fe. Porque donde hay liderazgo humilde, el pueblo también aprende a amar sin reservas. Y allí, en ese ambiente de gracia y verdad, el dar deja de ser una obligación y se convierte en fruto. La generosidad verdadera no nace del cálculo ni del miedo, nace del espíritu, nace del amor, nace de una fe que ha sido transformada desde lo más profundo. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22, 23, nos revela cómo luce una vida guiada por el Espíritu, al decir: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». ¿Notas lo que dice? No hay ley contra estas cosas, porque cuando alguien da desde este lugar, desde la bondad, la templanza, la fe y el amor, ya no necesita ser empujado ni corregido, porque su dar fluye naturalmente como parte de su nueva naturaleza en Cristo. Una fe viva siempre producirá frutos visibles, y uno de ellos es la generosidad. Pero esta generosidad no se manifiesta solamente en el altar o en una transferencia, se manifiesta sobre todo en la respuesta compasiva al dolor ajeno. Cuando alguien verdaderamente ha sido tocado por Dios, no puede cerrar su corazón ante la necesidad de su hermano. Y eso es precisamente lo que nos enseña el apóstol Juan, quien en 1 Juan 3:17 declara: «Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?». Juan no está hablando de números, ni de porcentajes, ni de normas religiosas. Está hablando de amor, porque donde el amor de Dios habita, también habita la generosidad práctica. Una generosidad que ve la necesidad, se conmueve y actúa. Santiago también nos confronta con esta misma verdad. En Santiago 2, 15, 17 dice: «Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». No podemos hablar de fe si nuestra vida está cerrada a la compasión. No podemos cantar que amamos a Dios y al mismo tiempo ignorar al necesitado que tenemos delante. Porque en el reino no se trata de cuánto das, sino de cuánto amas. Y ese amor no se mide en palabras, se mide en acciones. Por eso, cuando hablamos de generosidad en el contexto del Evangelio, no estamos hablando de montos, estamos hablando de corazones. Estamos hablando de personas que han entendido que todo lo que tienen es un recurso que puede ser usado por Dios para bendecir a otros. Gente que no necesita ser manipulada, porque ya fue conmovida por el Espíritu, que no espera campañas emocionales para sembrar,
porque vive con la disposición constante de dar. Esa es la generosidad que transforma, la que fluye de una fe verdadera, una fe que no necesita ser exhibida porque se hace evidente en cada gesto de amor, en cada respuesta compasiva, en cada semilla sembrada en silencio, porque quien ha sido lleno del amor de Dios no puede vivir reteniendo, solo puede vivir entregando. Y cuando la generosidad deja de ser una reacción emocional y se convierte en un estilo de vida, es inevitable preguntarnos, ¿qué produce ese tipo de entrega que no depende de las circunstancias ni de la abundancia? ¿Qué hace que algunos, aún en medio de sus propias limitaciones, vivan sembrando con gozo? La respuesta, profundamente revelada en el Nuevo Testamento, nos muestra que la clave no es la presión externa, sino la revelación interna. Dar en el reino jamás fue impuesto, siempre fue revelado. El apóstol Pablo nos ofrece un ejemplo sublime cuando habla de las iglesias de Macedonia en 2 Corintios 8. Aquel grupo de creyentes, lejos de estar en comodidad, atravesaba una profunda pobreza y múltiples aflicciones. Sin embargo, su generosidad sorprendió incluso a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no dieron desde la abundancia, sino desde una gracia que los empujaba más allá de sus fuerzas. Y Pablo nos revela el secreto de esa actitud cuando escribe: se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. No fue una colecta lo que los movilizó, ni una campaña emocional, fue una entrega previa, total, espiritual. Ellos no estaban simplemente compartiendo sus bienes, estaban viviendo desde una rendición que ya había comenzado en el altar de su corazón. Aquí está el corazón de esta enseñanza. Cuando una persona se da a Dios primero, lo demás fluye naturalmente. Su tiempo, sus recursos, su fuerza, todo empieza a girar en torno al reino. Y entonces el dar ya no necesita ser motivado por argumentos ni por temor, porque ha sido encendido desde el interior por la gracia. Pablo no atribuye esta generosidad a una estrategia humana, sino a una obra divina. La gracia activa la generosidad. No se trata de tener más, sino de haber entendido que lo poco o lo mucho ya no nos pertenece. La gracia transforma al egoísta en sembrador, al temeroso en canal, de bendición al reservado en generoso. Y cuando la gracia toma el control, ya no damos por obligación, sino por revelación. Este mismo principio lo vemos reflejado en su carta a los Filipenses, una comunidad que también se destacó por su fidelidad en el apoyo al ministerio. Pero Pablo, con un corazón pastoral, deja claro que su alegría no se debe a lo que recibió, sino al impacto espiritual que ese acto tendría sobre ellos. En Filipenses 4:17, él declara: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo entendía que cada semilla plantada por amor al reino no desaparece. Produce fruto, no solo aquí, sino en la cuenta celestial, del creyente. No se trata de números, se trata de eternidad. Cada vez que das por revelación, estás invirtiendo en lo eterno. Estás participando del plan de Dios con lo que tienes, y eso no queda sin recompensa. Por eso, más allá de cuánto puedas dar, lo que realmente transforma es la conciencia desde la cual das. Porque cuando entiendes que cada gesto de entrega es una respuesta al amor que primero te alcanzó, descubres que no estás simplemente ayudando, estás honrando. No estás perdiendo, estás sembrando. Y en el reino, nada que se siembra por obediencia y revelación se pierde en el viento. Cada acto nace en la tierra, pero impacta el cielo. Cada vez que das movido por lo que el Espíritu demostró, participas activamente del milagro de Dios en la vida de alguien. No necesitas ver el fruto de inmediato, ni tener la confirmación de los hombres. Porque cuando das por revelación, es el cielo el que registra, es el reino el que
crece, y es tu espíritu el que se alinea más con el corazón del Padre. Y esa es, sin duda, la recompensa más valiosa de todas. Y después de comprender que cada semilla entregada desde la revelación produce fruto eterno, el corazón naturalmente empieza a transformarse. Ya no se trata de responder a un impulso puntual ni a una necesidad inmediata. Algo más profundo comienza a brotar en el alma del creyente, el deseo de vivir entregado por completo, no solo en momentos específicos, no solo en áreas seleccionadas, sino en todo. Porque quien ha sido tocado por la gracia ya no vive para sí, vive para aquel que lo amó primero. Es entonces cuando la pregunta cambia. Ya no se oye «¿cuánto debo dar?», sino «¿cuánto más puedo entregarle a Dios?». No como un deber religioso, sino como una respuesta natural a su amor. Y este es precisamente el clamor que el apóstol Pablo presenta en Romanos 12:1, cuando nos ruega que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No está hablando de dinero, está hablando de vida. Está hablando de un corazón que ha entendido que la adoración no se limita a un canto o a una ofrenda, sino que se expresa en la entrega diaria, constante, radical. Esta entrega no tiene que ver con la emoción de un momento, sino con una decisión permanente de vivir para glorificar al Padre en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Es una vida que ya no se pertenece, que ya no busca límites, que ya no se protege del llamado divino, sino que se abre por completo al propósito eterno. Y cuando miramos las palabras de Jesús en Lucas 14:33, entendemos que esta no es una opción avanzada para algunos cristianos más comprometidos. Es la base del discipulado verdadero. Jesús no dice, quien no da el diezmo no puede ser mi discípulo. Dice algo mucho más radical. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso incluye lo material, sí, pero también lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. Es renunciar al control, al apego, al orgullo, a la independencia. Es declarar con cada decisión, Señor, todo es tuyo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me queda. Esa es la esencia del reino, una entrega que no calcula, que no negocia, que no se mide en porcentajes, sino en obediencia total. Por eso, necesitamos comprender que el diezmo nunca fue el techo de la generosidad. Fue apenas el piso, un punto de partida, no un destino final, una sombra pedagógica que apuntaba a una realidad más gloriosa, la vida entera rendida al señorío de Cristo. Y cuando hacemos del diezmo nuestro máximo estándar, reducimos una vida de fe vibrante a una simple fórmula contable. Dios no está buscando cristianos cumplidores de cuotas, está buscando discípulos apasionados, corazones totalmente disponibles. Porque cuando alguien vive rendido, cada recurso que pasa por sus manos es visto como una oportunidad para servir, para sembrar, para glorificar. Y esa rendición no nace del esfuerzo humano, nace de la revelación, del momento en que entiendes que no fuiste llamado a administrar tu vida como dueño, sino como siervo fiel, que todo lo que tienes te fue confiado y que un día presentarás cuentas no de lo que diste, sino de lo que estuviste dispuesto a entregar. Por eso no preguntes más, ¿cuánto debo dar? Esa es una pregunta del antiguo pacto. La nueva pregunta que nace en el corazón transformado es, ¿qué más puedo entregarte, Señor? Y no porque Él te obligue, sino porque tu amor por Él te empuja a no retener nada. Una vida rendida. No negocia con Dios. No busca justificar lo que guarda. No vive midiendo su entrega, vive disponible, vive sensible, vive consagrada. Y esa vida no solo honra a Dios, esa vida porta su gloria, revela su carácter, extiende su reino,
porque Él, Padre, no está detrás de tus porcentajes, está detrás de tu obediencia. Y cuando encuentra un hijo o una hija que ya no pregunta cuánto, sino hasta dónde, Él responde con su presencia, con dirección, con favor, con propósito. Ese es el lugar donde el dar se convierte en adoración, la obediencia se vuelve deleite y la entrega se transforma en plenitud. Porque el verdadero discipulado no se mide por lo que uno retiene, sino por lo que uno está dispuesto a entregar. No una parte, sino todo. Si estás escuchando estas palabras, es porque llegaste hasta el final. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es poca cosa. En un mundo donde las personas corren detrás de mensajes breves, fáciles y que no incomodan, tú decidiste quedarte. Tú decidiste profundizar, escuchar, meditar, y eso revela algo poderoso sobre ti. Tienes hambre de verdad, hambre de una fe más profunda, más libre, más bíblica. Hambre de un cristianismo que no se limite a lo superficial, sino que te transforme desde las raíces. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos tienen el coraje de permanecer firmes ante una enseñanza que no halaga, sino que confronta, que no adormece, sino que despierta. Y por eso quiero felicitarte, porque tu perseverancia no solo honra este canal, honra a Dios. Hoy no solo viste un video, viviste una jornada espiritual. Fuiste guiado a través de la palabra para derribar estructuras mentales que tal vez llevabas desde la infancia. Rompiste con la idea de que dar a Dios es una fórmula mágica para recibir a cambio. Dejaste atrás la noción de que el diezmo es una especie de impuesto sagrado obligatorio. Y comenzaste a comprender que el verdadero llamado del Evangelio no es entregar una parte, sino entregarlo todo. Esta enseñanza no te dio simplemente información, te ofreció libertad. Porque cuando entiendes que el diezmo fue una práctica establecida bajo una ley específica, para un pueblo específico, en un tiempo específico, algo en tu interior se alinea con la gracia. Y entonces descubres que no necesitas ser forzado a dar, que el Espíritu mismo, cuando mora en ti, enciende en tu alma una generosidad que no depende del porcentaje, sino del amor. Hoy aprendiste que Abraham no fue obligado, que Jacob hizo un voto personal, que Jesús nunca enseñó el diezmo como mandato, que la iglesia primitiva no vivía bajo porcentajes, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo entendiste esto: Dios no quiere tu dinero, quiere tu obediencia, no desea tus cuentas, desea tu corazón. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te trajo, porque necesitabas escuchar esta verdad. Necesitabas ser libre de toda manipulación religiosa. Necesitabas recordar que el reino de los cielos no se construye con cifras, se construye con corazones rendidos. Por eso quiero pedirte algo muy especial. No es solo una acción simbólica, es una declaración espiritual. Comenta ahora mismo esta frase: Dios, guíame en mi entrega. Hazlo como testimonio de que no solo oíste, sino que recibiste, que no solo entendiste, sino que decidiste. Escribe estas 5 palabras como un acto profético, porque representan tu rendición, tu entrega, tu deseo profundo de no vivir más bajo reglas humanas, sino bajo la guía viva del Espíritu. Y también, al hacerlo, me ayudarás a saber quiénes son los que verdaderamente están siendo transformados. ¿Quiénes son los que escuchan hasta el final? No por curiosidad, sino por fe. ¿Quiénes están caminando conmigo y con Dios en esta misión de despertar a la iglesia? Ahora, escúchame bien. Si este video te bendijo, no puedes guardártelo solo para ti. Compártelo, difúndelo, envíalo a alguien que amas, porque hay una vida al borde del agotamiento espiritual, sintiéndose culpable por no poder dar el 10%, creyendo que está maldiciendo su casa.
Tal vez hay alguien atado al miedo, manipulado desde el púlpito, usando el dar como un intento desesperado por ganar el favor de Dios. Y tú ahora tienes en tus manos la verdad que puede romper esas cadenas. No la guardes, libérala. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero decirlo con amor, pero con claridad. ¿Qué estás esperando? Suscribirte aquí no es un detalle técnico. Es un acto espiritual. Es como decidir volver cada semana a la mesa donde Dios ha servido alimento fresco. Es como decirle al cielo, no quiero perder ni una palabra más que venga de ti, porque en este canal no buscamos seguidores. Buscamos almas encendidas. No vendemos prosperidad, sembramos verdad. No imponemos temor, liberamos con revelación. Y si ya estás suscrito, te felicito. Estás velando por tu fe, estás cuidando tu crecimiento. Eres de los que no esperan a ser alimentados, sino que salen a buscar el pan de la palabra. Pero si aún no lo estás, quiero que lo pienses así. Cuando no te unes a espacios como este, dejas tu alma expuesta a cualquier viento de doctrina. Y créeme, en estos tiempos, eso es peligroso. Seguir este canal es proteger tu fe, es rodearte de palabra viva, es mantener encendida la llama que Dios mismo encendió en tu interior, porque la fe no se mantiene sola, se cultiva, se cuida, se alimenta, y eso es lo que hacemos juntos aquí, en cada video, en cada enseñanza. Y ahora, para cerrar, déjame darte una última imagen, una última reflexión que quiero que se quede contigo como un sello en tu espíritu. Dios no está esperando que le des algo, está esperando que te des tú. Él no está contando billetes, está contando rendición. No está midiendo transferencias, está midiendo obediencia. Y mientras sigas preguntándote cuánto debo dar, seguirás atrapado en la lógica del sistema. Pero cuando comiences a decir cuánto más puedo entregar, entonces habrás cruzado el umbral. Entonces habrás entrado en la verdadera economía del reino, la de la entrega total. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por ser parte de los que no retroceden, de los que no se conforman, de los que ya no se preguntan ¿qué me toca dar?, sino que se despiertan cada día diciendo, Señor, guíame en mi entrega. Nos vemos en el próximo mensaje, pero esta vez no vengas solo. Trae a alguien más contigo, porque donde una verdad se revela, el reino avanza.